Pues yo soy Madalena Caballero, soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Córdoba y hoy os vengo a hablar un poco de por qué las matemáticas le debiesen gustar a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar un poco por situarnos. ¿Vale? Y lo primero que os quería preguntar es si sabéis todos qué es la UCO. Sí. La Universidad de Córdoba, ¿vale? Pues tenéis ahí una pequeña estadística, ¿vale?, de la cantidad de estudiantes, de investigadores, de campus que formamos parte de la universidad. Espero poder contar con vosotros el año que viene o dentro de 2 años. Y esto me tiene que quedar aquí. Así, ahora ya. Vale. ¿Y por qué venimos desde la universidad a dar charlas en los institutos? Pues venimos aquí para celebrar el 11F. ¿Sabemos todos qué es lo que se celebra el 11F? No. La mujer en la ciencia, la mujer, la niña en la ciencia. Vale. ¿Y con qué objetivo? ¿Qué es lo que se busca? ¿Dar visibilidad a la mujer en la ciencia? Eso. ¿Y por qué a las niñas? O sea, ¿por qué a las mujeres y las niñas? ¿Y por qué no? Porque nunca han estado representadas en el ámbito científico. Sí. Exactamente nunca no podríamos decir, porque sí que a lo largo de la historia hay mujeres destacadas, que de hecho he visto que tenéis muchas de ellas por aquí, ¿no? Pero es verdad que la representación de la mujer ha sido siempre minoritaria. Vale. En un principio se puede pensar que así, pues porque históricamente la sociedad antes era muy distinta a como es ahora, pero también hay otros motivos. ¿Conocéis otros motivos por los cuales las niñas a día de hoy, que ya no tenemos una sociedad en la que se discrimina a las mujeres, por qué a día de hoy hay menos vocaciones científicas entre las niñas que entre los niños? ¿Tenemos alguna idea de por qué puede ser? Porque prefieren otros trabajos las mujeres que los hombres. ¿Prefieren otros trabajos? Aparte de por qué prefieren otros trabajos, ¿no? Sí, hay 2 motivos así fundamentales que nos dicen los estudios, que lo primero es que las niñas suelen tener una menor confianza en ellas mismas en lo que a las matemáticas, la ciencia, la tecnología se refiere. ¿Vale? Es decir, esto típico de que uno sale a hacer un examen y le pregunta a algún amigo, ¿cómo te ha salido el examen? Muchas veces dice, genial. Y muchas veces le pregunta a una niña y te dice, pues no lo sé, no me ha salido bien, y luego pues saca una notaza. ¿Vale? Eso no suena, que muchas veces ocurre. Pues eso representa una realidad que está recogida en estudios científicos, y es que las niñas tienden a tener un peor concepto de ellas mismas en lo que a las materias STEM se refiere. ¿Vale? Eso es uno de los motivos. El otro motivo, ¿vale?, pues para derribar estereotipos. Muchas veces cuando nosotros tenemos en la mente, pensamos en matemáticos, pues a lo mejor no pensáis en alguien como yo. ¿Vale? Pensáis en alguien así que está como un poco loco entre los matemáticos y los físicos, ¿no?, con un aspecto un poco más desaliñado. Casi siempre se suele pensar en un hombre. Entonces nuestra misión, pues también, mi misión, aparte de enseñaros un poquito de matemáticas aplicadas, pues que veáis pues, que los matemáticos, pues como el resto de científicos, pues somos personas con las que os cruzáis vosotros por la calle. ¿Vale? Bueno, dicho esto, hoy no estoy aquí solamente por las niñas. Es decir, a mí me gustaría que todos, niñas y niños, saliésemos de aquí pues pensando que las matemáticas no son una cosa tan abstracta como a día de hoy tenéis vosotros en la cabeza. Vamos a ver. Bueno, pues antes de empezar con la parte de las matemáticas, aquí hay unas pequeñas estadísticas sobre científicas en la UCO. Y lo que nos dicen estas estadísticas es que cuando nos vamos a la base de la pirámide, ¿vale?, es decir, cuando uno entra en la universidad, pues va progresando en la carrera universitaria hasta llegar a lo máximo, que sería ser catedrático. Entonces, estas estadísticas lo que nos cuentan es que si nos fijamos en la base, sí que hay igual número de mujeres que de hombres, pero conforme vamos ascendiendo, pues empiezan a aparecer las diferencias. Entonces, ¿a alguien se le ocurre a qué se pueden deber esas diferencias? Por el techo de cristal, ¿no? Sí, y ese techo de cristal, sí, ¿qué es lo que lo motiva? Que se le ponga más impedimento a las mujeres para altos cargos, pues no sé. Pues mira, normalmente hay una cosa que pasa ahí en muchas mujeres, que ya no, porque ya cada vez hay menos mujeres, o sea, el número de mujeres que son madres desciende, pero la maternidad es una cosa ahí que condiciona mucho ese salto, ¿no?, de profesora titular a catedrático, y también el techo de cristal. Aunque pensemos que que hemos alcanzado la igualdad a muchos niveles, una vez esto empieza, vosotros todavía os queda mucho. Pero cuando tengáis amigas y empezáis a hablar con vuestras amigas y veis si hay reparto de tareas, cuando aparecen los niños, esa balanza se suele desequilibrar. No en todos los casos, ¿no? Entonces, claro, la carrera investigadora es una carrera que requiere de mucho tiempo, y si no tienes tiempo, pues te quedas estancado, ¿no?
Y esa es una de las cosas pues, que a lo mejor está reflejando esa pirámide. También, bueno, pues que el hecho de que las mujeres, que las mujeres no llevamos tanto tiempo en la base de la pirámide siendo tan fuerte, es decir, para que esos porcentajes suban hasta arriba, aparte de que se alcance una igualdad, también tenemos que dejarle tiempo para que esa gente que ha empezado abajo llegue arriba. ¿De acuerdo? Vamos. Pues ya que hemos terminado un poco con el Día de la Ciencia, de la Mujer, la Niña en la Ciencia, voy a hablar un poco de mí. Yo soy geómetra diferencial. Bueno, de hecho aquí, si pinchamos aquí, podéis ver mi grupo de investigación en la UCO. Vale. A ver, aquí estamos. Que como veis hay mayoría de hombres. Vale. Bueno, y volvemos a nuestra presentación. Y lo que iba a comentar es que cuando yo digo que soy geómetra diferencial es porque los matemáticos, al igual que en otras muchas disciplinas, tenemos especializaciones. Uno tiene clarísimo que cuando va al médico pues existen internistas, médicos del digestivo, traumatólogos, pero sin embargo uno piensa que los matemáticos son matemáticos y ya. Y eso no es así, uno se especializa, ¿no? Entonces, ¿en qué se especializa? Pues se suele especializar en una de las 5 ramas, de las 5 ramas de las matemáticas. Entonces, ¿vosotros me sabríais decir cuáles son las ramas de las matemáticas? Bueno, hay una que ya... Geometría. La geometría va acompañada de una cosa que se llama topología, que ahora os cuento brevemente de qué va. Geometría y topología, ¿qué más ramas de las matemáticas conocemos? Álgebra. Y la álgebra. El álgebra va acompañada. Eso es. El álgebra va acompañada de la teoría de números, la estadística, que va acompañada de la investigación operativa. Y esa va metida dentro de la geometría. Nos falta, de hecho, una de las que nos falta es de las que vosotros trabajáis bastante en el instituto. ¿Y qué? ¿Las qué? Vectores. Claro, los vectores van metidos también aquí. Las funciones se agrupan en lo que es el análisis matemático. Y hay una última que es la matemática aplicada. ¿Vale? Si uno se va, esto no lo digo yo, si uno se va a la página o si uno se va a la Agencia Estatal de Investigación, ve que el área de las matemáticas está dividida en estas 5 grandes subáreas del conocimiento. ¿Vale? Entonces, la geometría y la topología se encargan de estudiar la forma de los objetos, ¿vale? Desde puntos diferentes, pero ahora mismo no nos interesa. El álgebra, el álgebra se encarga de estudiar las estructuras, las reglas, entonces aquí está todo el tema de las operaciones, ¿vale? La teoría de números, bueno, su nombre habla por sí mismo, ¿vale? La estadística también sabemos de qué va. La investigación operativa, a lo mejor no la conocéis, que se encarga, o sea, se trata con problemas en los que es crucial una planificación de la toma de decisiones. Son problemas que están muy conectados con la realidad normalmente. El análisis matemático trabaja las funciones, estudia las funciones, lo que está relacionado con ellas, y la matemática aplicada lo que hace es coger cosas de la otra rama y aplicarlas a la vida real. Bueno, pues yo soy geómetra y soy geómetra diferencial, que esto es como si tú dices, pues voy al traumatólogo de rodilla, ¿vale? Si uno tiene un problema gordo de rodilla no va al traumatólogo normal, le dicen, ve a este traumatólogo que es especialista en rodillas. Entonces yo soy especialista en geometría diferencial y los geómetras diferenciales lo que hacemos pues que estudiamos las curvas, las superficies y los objetos de dimensión superior que no son llanos, que están curvados. Eso es a lo que nos dedicamos. Bueno, pues a ver si esto me responde. Tiene una distancia, un radio de acción. Ahora, desde hace un año y pico así, aparte de ser geometría diferencial, también soy matemática aplicada. Esto no es muy normal. Normalmente uno no se hace traumatólogo de rodillas y oculista simultáneamente, ¿vale? Pero bueno, digamos que me llamaba la matemática aplicada y entonces trabajo también en modelos matemáticos aplicados a enfermedades. De hecho, ahí lo que tenéis es un esquema de cómo se comportan unas poblaciones celulares del hueso, que luego os veremos algo de eso, ¿vale? Entonces, aparte de mi grupo de el grupo de investigación al que pertenezco a la Universidad de Córdoba, pues también trabajo con un grupo de gente de la Universidad de Ciudad Real, pero si Dios quiere y todo va a avanzar bien, tendremos también sede en Córdoba, será también de Córdoba, ¿vale? Que se llama
está aquí, voilà, ¿vale? Entonces aquí estamos, aquí nos ve anti, pipo. Bueno, pues si esto quiere responder, aquí, ¿vale? Pues estos somos la gente que estamos allí. Entonces, bueno, finalizada mi presentación, vamos ya por fin con lo que os quiero contar. Entonces tengo aquí una diapositiva en blanco porque lo que yo quiero, lo primero que quiero es hacer una pregunta, es decir, ¿cuál es la pregunta más común que vosotros le soléis hacer a vuestros profesores de matemáticas? Aquí sí. Efectivamente, mira tú, el tuyo lo sabía. ¿Y esto para qué sirve? ¿Vale? Igual que lo preguntáis vosotros, me lo preguntan a mí mis alumnos en la universidad, que esto no es una cosa que de repente llega a la universidad y de repente se te clarifique todo, no. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué hacéis tanto esta pregunta? Porque normalmente vosotros no estudiáis historia de las matemáticas. ¿Vale? Entonces, si uno estudia un poquito de historia de las matemáticas, se da cuenta de que la mayoría de los conceptos que vosotros estudiáis, por no decir el 100% al nivel de instituto, vienen motivados por problemas de la vida real. A lo mejor no de vuestra vida real, ¿no? Pero hablamos de problemas como, por ejemplo, puede ser la construcción de telescopios, o podemos hablar de problemas que luego podemos ver uno de ellos como hacer mapas de la Tierra. Entonces, hay muchos problemas de corte físico, de corte también ligado a la ingeniería, a la tecnología, que han ido empujando el desarrollo de las matemáticas. Lo que ocurre es que luego pues, las matemáticas en el instituto no se explican así, ni en el colegio. No se explican así porque las matemáticas cuando se desarrollan son un poco caóticas. Entonces, una vez que una teoría está más o menos desarrollada, suele llegar a alguien que entiende, que se la estudia y la ordena para que sea más fácil de comprender. Pero normalmente cuando uno la ordena, esa gente que la ordena se olvida muchas veces de conectarla a la realidad y cuando la contamos vosotros, pues, la mayoría de las veces está muy desconectada de la realidad. Entonces vamos a intentar en esta charla conectar algunas cosas con la realidad. Y la otra pregunta, si ya esta me la acertáis, o sea, porque esta sabía que le iba a acertar. La otra es más complicada. Cuando yo digo que soy matemática, ¿vale? La gente que no me conoce y ve que paso muchas horas estudiando y haciendo cosas, me hacen esa pregunta. ¿Qué pregunta creéis que me suelen hacer? ¿No te aburres? No, esa me la hacen, pero no me aburro, me gusta mucho. Me gusta mucho. No, me hacen otra pregunta. ¿Por qué estudiaste mucho? ¿Qué? ¿Por qué te gusta esa carrera o por qué lo estudiaste? Por si que sigas explicando si ya la mayoría de las cosas están hechas. Va en esa línea, ¿no? Porque si es como me preguntan esto. ¿Qué hace un matemático si está ya todo inventado? Me dicen, otra opción es, me dicen, ¿qué haces? ¿Que haces muchas cuentas? Eso es lo que me suelen preguntar, ¿no? De hecho, fíjate, yo tengo un par de crías chicas y cuando le expliqué hace un año y pico que me iba a ir a un sitio a formarme en otra rama de las matemáticas, ya no lo entendía muy bien, ¿no? Y le dije, mira, pero me decían, pero ¿por qué te vas si tú das clase aquí? Y le decía, es que voy a un sitio en el que voy a aprender cómo usar las matemáticas para ayudar a curar enfermedades. Y una de mis hijas me dijo, ¿contando? ¿Contando se curan enfermedades? Y eso refleja un poco lo que la mayoría de la sociedad, no solamente mis hijas de 4 años, piensan que hacemos los matemáticos, que se piensan que usamos el día contando, ¿vale? Entonces, pues fijaos, si yo tuviese que decir que hace un matemático, ¿vale? Aquí pondría una línea, aquí pondría los matemáticos teóricos. Aquí pondría los matemáticos aplicados. Yo diría que esto lo que hace son teoremas, ¿vale? Y esto lo que hace es resolver problemas. Digamos que esto es como que desarrolla la teoría que hay detrás de las matemáticas, que no está todo desarrollado, queda mucho por hacer todavía. Y esto lo que hacen es coger esa teoría y aplicarla, ¿vale? Y lo que yo quiero convencer hoy es de que tanto los que hacen teoremas, ¿vale?, como los que son aplicados realmente tienen conexiones con cosas de la realidad. Algunas veces es verdad que hay algunas teorías que utilizan matemáticas que son súper complejas y que estudian mucho para entender esas teorías, porque las matemáticas que hay detrás tienes que estudiar muchos años para entenderlas, pero hay otras aplicaciones de las matemáticas que son muy relevantes que realmente uno no necesita saber tantas matemáticas, ¿vale? Entonces, pues, lo que os quiero es convencer de esas dos cosas. Bueno, y para ello vamos a empezar con alguien a quien yo creo que conocéis. O sea, si yo pongo esta foto, ¿suena a vosotros de algo? ¿No? Uf, pues vaya hartas de verla, ¿eh?, en algún momento de vuestra vida. Y si pongo el nombre, ¿este nombre suena de algo?
Gauss. Sí. Vale, porque será que yo que sí, yo tengo ya muchos años y en mi libro de texto esta foto, el hombre del gorro estaba por todos lados. ¿Vale? Bueno, pues fijaos que a Gauss le llaman el príncipe de las matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a pinchar aquí en el príncipe de las matemáticas y vamos a ver una cosa relacionada con trabajo que hizo Gauss. ¿Vale? Vale. Acepto. Estupendo. Estupendo. Bueno, esto es así. Esto es una página web que sirve para comparar los tamaños de países. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos España, ¿vale? Yo me vengo aquí, cojo España. Vamos a coger España, no es muy representativo, ahora veréis. Luego vemos otro que sea más representativo. Le doy a España, a ver si esto, el más no. Y entonces, si yo muevo España, fijaos qué pasa. ¿Qué pasa si yo lo muevo hacia el Ecuador? ¿Y qué pasa si lo muevo hacia el norte? ¿Qué va pasando con el tamaño de España? Cuando me voy acercando al Ecuador aumenta y cuando me voy acercando hacia el Ecuador disminuye. ¿Vale? Entonces esta página web está pensada para que tú compares el tamaño de países. ¿Vale? Entonces si nos vamos al que es súper exagerado, Groenlandia. Vamos a ver. Groenlandia. Uno se piensa que Groenlandia es un sitio grandísimo y ahora resulta que uno coge Groenlandia. A ver, esto me pasaba aquí. A ver, y lo que quiero es, esto no es táctil, ¿verdad? No. Aquí. Bueno, uno se coge Groenlandia y lo acerca, por ejemplo. Fijaos, Groenlandia compara con España. Quiero correr esto para allá. Así. Que ya no parece tan grande. Y cuando lo vamos llevando, fijaos, hacia el Ecuador, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre otro país que también impresiona mucho, es Rusia, porque uno piensa que Rusia es gigante. Y ahora coges Rusia y lo comparas con África. Uno coge Rusia, que aquí es súper grande, y ahora me voy al Ecuador y fijaos qué pasa con Rusia. Bueno, ¿y esto por qué pasa? Esto ya no me hace falta. ¿Esto por qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando nosotros cogemos un país y lo movemos por el mapa del mundo va cambiando su tamaño? Pues cambia la perspectiva. La curvatura, ¿no? Sí, no es que cambie exactamente la perspectiva, digamos que va cambiando la escala y es por la curvatura de la Tierra, efectivamente. Entonces, lo que está pasando es que en el mapa de la Tierra, los países, o sea, que el mapa está deformado cuando lo comparamos con la superficie de la Tierra. ¿Y por qué tenemos un mapa deformado? O sea, ¿por qué no tenemos un mapa bueno? Porque no es plano, ¿no? Porque no es plano, efectivamente. Entonces, ¿quién demostró eso así? Pues el que demostró precisamente que no se podían hacer buenos planos de la Tierra fue Gauss. ¿Vale? Gauss, a principios, bueno, en la primera mitad del siglo XIX, era un asesor de los gobiernos de Dinamarca y de Hannover. Pero no estaba contratado como asesor de matemáticas, él estaba contratado como asesor en temas de cartografía. Porque esos países lo que querían era hacer, o sea, querían que él hiciese un mapa del país lo más preciso posible. Vale, lo que pasa es que se lo pidieron a Gauss, claro, no se lo pidieron a otro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Gauss pensó, esto ya se sabía antes de Gauss, pero bueno, Gauss se puso a estudiar superficies, porque dijo, bueno, la Tierra tiene una superficie que no es plana. Se puso a estudiar superficie y pensó, estudió también, había gente que antes de él había hecho trabajo sobre el tema, ¿vale? Pero él pensó una cosa que os voy a preguntar ya a vosotros. ¿Qué pensáis que tendría que cumplir un mapa de la Tierra para que fuese un buen mapa de la Tierra? Está curvado. No está curvado, pero si supongamos que pudiésemos hacer uno plano, ¿qué tendría que pasar? Si fuese escala. Claro, que una vez, si por ahí van los tiros, es decir, que una vez yo hiciese el cambio de escala, se conservase la distancia, dicho de otra forma, se conservase las longitudes de las curvas. Es decir, que si yo cojo dos puntos de la Tierra, ¿vale?, que distan una cantidad y me cojo otros dos puntos que distan la misma cantidad, una vez yo haga el cambio de escala, ¿vale?, esos dos puntos en el mapa disten lo mismo. O dicho de otra forma, un buen mapa es aquel que conserva longitudes de curva, salvo escala, ¿eh? Un buen mapa es aquel que conserva longitudes de curva. Pues una vez
he hecho el cambio de cara. Pues Gauss lo que hizo fue que probó lo siguiente. Probó un teorema que es muy importante en geometría, que se llama teorema de egresión de Gauss. Egresión. Vale, y yo lo voy a escribir de una manera que sea entendible. ¿Vale? Lo que nos dice es que si yo soy capaz de hacer un buen mapa de una superficie a otra, él lo hizo el general, no lo hizo solamente para la Tierra. Pensó, bueno, imaginamos que la Tierra en lugar de vivir en un cuerpo que tuviese forma esférica con los polos achatados, pues imaginaos que fuese pues un cilindro. Bueno, de hecho la propia Tierra no es una esfera, la propia Tierra tiene los polos achatados, ¿vale? Entonces él pensó, ¿qué tiene que pasar para que yo tenga la superficie que tenga, ¿vale? Sea capaz de hacer un buen mapa? Pues lo que tiene que pasar es que, lo que él probó es que lo que tenía que ocurrir es que la curvatura de esos dos objetos tenía que ser la misma, ¿vale? Entonces, si tengo un buen mapa de una superficie en otra, ¿vale? Él se lo preguntó en general. Sí, pensó, bueno, y puedo hacer mapas de una esfera a un cilindro o de una esfera en una hoja que esté curva. Pues entonces lo que ocurre es que ambas superficies tienen la misma curvatura. Y esto lo probó él matemáticamente, ¿vale? Total, que se tuvo que ir a los que le habían encargado el mapa y decirle, no se puede hacer un buen mapa. ¿Por qué? Porque él calculó la curvatura de la Tierra, resulta por aquí. Es positiva y la curvatura del plano es 0, ¿vale? Entonces, para esto que estoy contando aquí, bueno, claro, a Gauss le dijeron estupendamente, pero nosotros queremos un mapa, ¿vale? Es decir, de hacer el mapa no es el libro, ¿vale? Pero fijaos, para llegar a esta conclusión, que vosotros ahora una cosa que tenéis clara, ¿vale? Él desarrolló una teoría entera en las matemáticas que se llama la teoría de superficies, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues la teoría de superficies, que a los geómetras nos gusta un montón, ¿vale? No solamente ha servido para decir que no se pueden hacer mapas de la Tierra que sean exactos, ha servido para otra cosa, pues que tiene muchísima más repercusión que eso, ¿vale? Para contar esa cosa os voy a presentar otra foto aquí, que si no sabéis quién era el de antes, pues este tampoco vais a saber quién es. ¿Alguien sabe quién es este señor? Vale. ¿Y ese nombre no suena algo? Uy, está cortado. Debiese poner... Esto no me he dado cuenta, pero Riemann tendría que ir todo junto, ¿vale? Vale, ¿nos suena de algo Riemann? Bueno, y si os digo que las integrales que vais a estudiar, yo creo que este año todavía no vais a estudiar integrales, creo que es el año que viene, ¿no? Y si os digo que las integrales que vosotros vais a estudiar se llaman integrales riemannianas, es decir, existen distintos tipos de integrales, pero vosotros las que estudiáis son las riemannianas. Pues este hombre, este señor de aquí, también un matemático súper importante como Gauss, porque tocó muchas ramas distintas de las matemáticas, y no solamente de las matemáticas, se abordaba problemas multidisciplinares. Bueno, pues este señor de aquí es el padre de la geometría de las integrales de Riemann, las integrales, ¿vale? Pero también se le dice que es el filósofo más profundo de la geometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque este señor, cuando ya tenía además bastante prestigio a nivel mundial, pues cogió todo lo que había hecho Gauss sobre teoría de superficies y lo generalizó. Dijo, es decir, este estudio que hace Gauss sobre cómo están curvadas las superficies, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con una superficie, yo lo voy a hacer en principio pensó para el espacio tridimensional, ¿vale? Pero como a él le gustaba mucho la geometría, la matemática en general, dijo, bueno, por el mismo esfuerzo que lo hago para 3 dimensiones, lo hago para cualquier dimensión. Luego lo que él hizo servía para dimensión 4, 5, 20, 100, la que uno quisiera, ¿vale? En su época pues fue muy criticado porque la gente le decía, ¿pero para qué? Si no existen más de 3 dimensiones, ¿vale? Le decían, ¿para qué desarrollas? Pero él era, pues estaba ahí un límite entre las matemáticas y la filosofía de la ciencia, ¿no? Y él era pues por el puro placer de conocer mejor la geometría. Bueno, pues años después llegó un señor al que no tengo que deciros quién es, porque supongo que todo el mundo lo conoce. ¿Quién es este hombre? Vale, ¿y por qué es famoso Einstein? Bueno, Einstein hizo un montón de cosas, le pasa como a los dos anteriores, como Gauss y Riemann, que son famosos por una cosa, pero uno se pone a hacer y dice, madre mía, este hombre cómo tuvo vida para tanta cosa. ¿Este hombre por qué es famoso?
¿Por qué hizo la teoría de la relatividad? Efectivamente. ¿Y sabemos cuántas teorías de la relatividad hay? Porque él hizo 2 teorías de la relatividad. Está la teoría de la relatividad especial, ¿esto no suena de algo? Y la teoría de la relatividad general. Por la que se hizo famoso por la segunda, por la teoría de la relatividad general. De hecho, todas estas historias que hay sobre las predicciones, todo este follón que había con las ondas gravitacionales, de que se predijeron una serie de cosas, se han cumplido eso en base a la teoría de la relatividad general. Pues mirad, Einstein hizo la teoría de la relatividad especial. ¿Vale? En 1905. Y la teoría de la relatividad general en 1915. Y dicen que lo que hizo entre medias fue estudiar geometría. ¿Vale? No se sabe exactamente, ¿no? Pero bueno, sabemos, la teoría de la relatividad especial de lo que trata es del espacio-tiempo. ¿Vale? Él engloba, mete el tiempo como una dimensión más. Luego ya estaríamos, o sea, lo que nos dice es que vivimos un espacio de 4 dimensiones y además que hay que tratarlo como un todo, que no vale tratar el espacio por un lado y el tiempo por otro. ¿Vale? Y de aquí a aquí, ¿qué es lo que añade? Pues de aquí a aquí lo que añade es que él, en la relatividad general, lo que hace es meter la fuerza gravitatoria. ¿Vale? ¿Cómo interactúa la fuerza gravitatoria con lo que había dicho aquí? Y realmente esa es la novedad fundamental que hay. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la geometría? Bueno, fijaos, ahí hay unas palabras de Einstein. Einstein en algún momento aquí en mitad se dio cuenta de que la fuerza gravitatoria era una fuerza que era distinta a las otras fuerzas de la naturaleza, ¿vale? Y entonces él se dio cuenta de que realmente, vale, la fuerza de la gravedad, ¿os habéis dado cuenta que la fuerza de la gravedad es una fuerza que actúa a distancia? ¿Vale? Entonces, él lo que se dio cuenta es de que realmente la gravedad es una manifestación de cómo la materia deforma el espacio-tiempo. ¿Vale? Digamos, nosotros pensamos que vivimos en un sitio que es tridimensional, el tiempo va por otro lado y además que esto es llanito, y lo primero que él dijo es, el tiempo no va por otro lado. Y lo siguiente que dijo es, esto de que sea llanito habría que pensarlo. ¿Vale? Entonces, bien, él se dio cuenta de que las trayectorias naturales de los cuerpos que viajaban en el espacio, pues no siempre eran líneas rectas. O sea, muchas veces eran líneas curvas. ¿Y esas líneas curvas a qué se debían? Pues se debían a la presencia de masa que están creando campos gravitatorios. Entonces, lo que él decidió es integrar la gravedad dentro del modelo, para que no fuese una fuerza externa, sino que fuese simplemente que el espacio estaba deformado precisamente por la presencia de masa. ¿Problema? Pues que no sabía las matemáticas suficientes como para escribir eso. Entonces, aquí hay unas palabras que se supone que son de Albert Einstein, según este señor, que es Abraham Pais, que hizo un libro sobre él, ¿no? Y dice, en 1912 de repente me di cuenta de que la teoría de las superficies de Gauss contenía la clave para desvelar este misterio. Me di cuenta de que los fundamentos de la geometría tienen significado físico. Dice, mi querido amigo, el matemático Grossman, él tenía un amigo íntimo que era matemático, que era al que le preguntaba, ¿vale? Estaba allí cuando regresé de Praga a Zúrich, fue él quien me habló por primera vez de Ricci, que es un geómetra importante, dice, y más tarde de Riemann. Así que le pregunté a mi amigo si mi problema podría resolverse mediante la teoría de Riemann. Y la respuesta es que sí. Es decir, todas aquellas críticas que había recibido Riemann por dedicarse a hacer matemáticas puras en dimensión arbitraria, porque su único objetivo era coger todo lo que Gauss había hecho para superficie, llevarle a una dimensión arbitraria, diciéndole esto no sirve de nada, que eso le decían. Riemann por aquel entonces era famoso, entonces a él le daba igual, ¿no? Pues resulta que sí que sirvió, porque llegó Einstein y se dio cuenta de que las matemáticas que necesitaba para escribir la teoría de la relatividad general, ¿vale?, eran precisamente las que Riemann había desarrollado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo clásico de que muchas veces cuando te preguntan ¿y esto para qué sirve? Pues hay veces que las cosas tienen una aplicación directa, ¿vale? Eso es lo que se llama ciencia aplicada, y hay otras veces que las cosas no tienen una aplicación directa, se llama ciencia básica, y no solamente pasa en matemáticas, también pasa mucho, por ejemplo, en biología, ¿vale? Entonces, gracias a que existen científicos que desarrollan la ciencia básica, luego apoyan a otros científicos que son aplicados, y cuando llegan y necesitan teorías, pues resulta que gracias a Dios alguien la desarrolla por ellos. Si no, pues la ciencia no avanzaría tan rápido. Vale. Bueno, y con esto os cuento un poco lo que os quería contar sobre geometría. No sé cómo vamos de hora. Las 11 y 11, no va mal la cosa. Vale. Y cambiamos radicalmente de tema, ¿vale? Es decir, yo hasta hace año y pico solamente hacía cosas de este estilo.
trabajar con mi superficie, mis variedades n-dimensionales, dimensión arbitraria, mi curvatura. Y hace un año y pico, pues empecé a formarme en esto que os voy a contar ahora, que no es biología ni medicina, aunque lo parezca. Entonces pregunto, ¿cómo funciona un hueso? Yo hasta si hace 2 años me preguntas qué es un hueso, yo te hubiese dicho que de un hueso a una piedra no había mucha variación, ¿vale? Sí. Pero sin embargo los huesos son una parte de nuestro organismo en la que hay muchísima actividad. Para empezar, fijaos, esta es la estructura de los huesos por dentro, ¿vale? Aquí tenemos, pues este puede ser perfectamente el fémur, y si uno cogiese una sección del fémur, ¿vale?, y la ampliase, pues lo que se da cuenta para empezar es que existen un montón de riego sanguíneo por dentro del hueso, ¿vale? Esta parte de aquí de dentro que no está representada, eso es lo que se llama la médula ósea, y tiene funciones muy importantes, pues porque en ella, por ejemplo, se generan las células del sistema sanguíneo, se generan ahí, ¿vale? Y tiene más funciones a nivel inmunitario, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar no en la médula ósea, sino en la parte dura del hueso, ¿vale? Bueno, pues la parte dura del hueso tiene esta estructura que veis aquí, ¿vale? Esta parte de aquí se llama hueso cortical, y esta parte de aquí, que aquí es muy finita, pero fijaos que aquí en la mayoría es un hueso de tipo poroso, y la estructura que tiene pues nos recuerda a la de las esponjas de mar, ¿vale?, a la de los corales. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con matemáticas? Pues este hueso que parece que es una estructura súper sólida, súper fuerte y que es estática, pues no lo es. Cada 10 años vosotros habéis renovado completamente vuestro esqueleto. Esto es lo que se conoce como remodelado óseo, ¿vale? ¿Por qué se remodela el esqueleto? Pues por muchas razones. Se remodela el esqueleto porque muchas veces se producen microfracturas. Ojo, no estoy hablando de que nos caigamos y nos pegamos un tortazo gordo y dañamos el hueso, no. Sino simplemente es que tu esqueleto tiene que soportar una carga todos los días, ¿vale? Entonces, eso genera que el hueso se deteriore. Otras veces, entonces, cuando una zona del hueso se deteriora, pues hay que renovarla, ¿vale? Entonces, también ¿por qué se renueva el hueso? Pues otro de los motivos es que a veces envejece. Hay células óseas que están ya mayores y no realizan su función como las tienen que realizar, pues igual, se regenera esa parte, ¿vale? Y otro de los motivos que también es súper importante está relacionado con que el hueso es un reservorio de algunos minerales que son cruciales para muchos procesos biológicos. Por ejemplo, el calcio. ¿No? Dicen vuestras madres muchas veces que tenéis que tomar leche, que tenéis que tomar queso, porque es que es importante el calcio. Pues ese calcio, que se usa un montón en nuestro cuerpo, en distintas partes del cuerpo, se almacena en el hueso, ¿vale? Entonces, cuando el cuerpo tiene necesidad de calcio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se tiene que liberar. ¿Y cómo se libera? Pues renovando hueso. ¿Renovar hueso qué consiste? Pues podemos hablar de que hay, fijaos, aquí estamos. En el hueso hay un montón de familias de células distintas, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en 3. Estas son las células que hay en el hueso. Esa estructura sólida que se veía antes, ¿vale? Eso es colágeno, y en ese colágeno hay metido, colágeno como ese, como el de las cremas y todo eso, pues en ese colágeno hay encerrados trocitos. Estos son las células del hueso. Y luego pues están los que comen hueso, que son estos, y los que construyen hueso, estos. Entonces, cada vez que hace falta que se renueve hueso por lo que sea, pues se mandan de señalizaciones, se llaman a estos comen, ¿vale? Y estos llegan después y construyen, ¿vale? ¿Y estos qué hacen? Estos son como los que mandan. Estos son los que mandan las señales para decir, hace falta renovar hueso, ¿vale? Aparte de eso también, estos de aquí mineralizan, son los que meten los minerales dentro del hueso, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué os estoy contando todo esto? ¿Qué tiene que ver con las matemáticas? Pues que el hueso es un gran desconocido. Entonces, a día de hoy los biólogos del hueso no entienden muy bien cómo se comunican estas células entre sí para que cada vez que se destruye X cantidad de hueso se construya exactamente X cantidad de hueso, ¿vale? Y vosotros podéis decir, bueno, ¿y qué más da si eso funciona? Pues no. El problema es cuando no funciona. Cuando no funciona, a partir de los 30 años está demostrado que se pierde masa ósea, ¿vale? 30 años, o sea, no estamos hablando de los 60 ni los 70, ¿eh? A partir de los 30 años se empieza a perder masa ósea. ¿Por qué? Porque hay un desajuste entre esta gente, que no saben cuál es el desajuste, de manera que estos comen más de lo que les toca y estos construyen menos de lo que les toca, ¿vale? ¿En qué afecta también eso? Pues también afecta, bueno, afecta no solamente al envejecimiento, sino una serie de enfermedades que se derivan de que haya una descoordinación de esta gente.
la más común, que luego veremos algo de ella, si nos da tiempo, es la osteoporosis. Os suena la osteoporosis porque puede ser que vuestras abuelas tengan osteoporosis, ¿vale? Entonces, la más común es la osteoporosis. No existe una forma, o sea, hay medicamentos para la osteoporosis, pero los que hay ahora mismo dejan que desear por los efectos secundarios, y el problema es que como no saben bien cómo funciona el hueso sano, no saben bien qué es lo que pasa detrás de las enfermedades del hueso, ¿vale? Hay otras enfermedades de hueso, la osteopetrosis, que es lo contrario, ¿vale? Bueno, entonces, normalmente los biólogos y los médicos, cuando ellos se la arreglan, a nosotros los matemáticos no nos quieren para nada. O sea, allí sobramos. Pero cuando ellos investigan y no tienen ni idea de lo que está pasando, pues nos dejan hacer algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esto? Pues nosotros lo que hacemos es planteamos sistemas de ecuaciones para modelizar cómo se comportan estas poblaciones. Entonces, la idea es, yo me voy con un biólogo que no tiene ni idea de esto, ¿vale? Nosotros, de hecho, esto son cosas en las que yo trabajo ahora, ¿vale? Yo hablo con un biólogo que no tiene ni idea de esto, pero este biólogo me dice, ¿qué me pasa? Este biólogo me dice cómo se comportan estas células, cómo se comportan estas y cómo se comportan estas. Y nosotros, bueno, yo sola no, el equipo con el que trabajamos, de todo eso que nos cuenta, ¿vale? Decidimos desde el punto de vista matemático lo que pensamos que puede ser relevante. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Pues planteamos ecuaciones. Yo creo que vosotros aquí todos habéis visto lo que es una derivada, ¿no? Hemos visto todo lo que... Todavía no hemos visto lo que es una derivada, ¿vale? Bueno, pues la idea de aquí, esto nos dice, ¿vale? Le llamamos P a los que construyen hueso. Le llamamos C sub I a las células propias del hueso, a las que mandan. Y le llamamos C sub L a los que comen, ¿vale? Y entonces tú lo que quieres saber es cómo evoluciona eso con el tiempo. Es decir, si yo tengo, a día de hoy, resulta que yo tengo tanta cantidad de las que comen, tanta cantidad de las que destruyen y tanta cantidad de las del hueso, ¿vale? Y dejo correr el tiempo. Lo que yo quiero ver es cómo evolucionan esas poblaciones. Entonces, como lo que yo quiero ver es cómo evolucionan con el tiempo, lo que se hace es que se derivan con respecto al tiempo. Esto mide la variación de cada una de esas familias de células, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los términos que aparecen en la ecuación? Pues fijaos, estos de aquí. Los que construyen hueso, una vez han terminado de construir, se convierten, ¿vale? Se convierten en las células propias del hueso, las que mineralizan. Pues entonces lo que yo sé es que hay un término. O sea, en parte estas varían porque hay algunas de ellas que se van y se vienen aquí, a las células del hueso. Pues yo pongo un término que me dice que esta célula, esta población, va a disminuir a causa de que se va esta gente y estas van a aumentar a causa de que le viene esta gente, ¿vale? Y así vamos viendo cada uno de los procesos biológicos, no, porque hay un montón de procesos, pero así, a base de hablar mucho, con gente que sabe mucho de hueso, tú vas decidiendo cuáles son los términos que te interesa o no te interesa meter en tu ecuación, ¿vale? ¿Qué hace luego pues con estas ecuaciones? Con estas ecuaciones lo que hace luego pues es que modeliza. O sea, lo ideal sería que las ecuaciones se pudiesen resolver. Pero bueno, la triste realidad en matemáticas, bueno, triste realidad. La realidad en matemáticas es que hay ecuaciones muy complejas que no se saben resolver, ¿vale? Entonces, cuando no se sabe resolver una ecuación, ¿qué se hace? Se modeliza numéricamente, ¿vale? Es decir, se usan programas informáticos que te predicen cómo van a evolucionar esas poblaciones. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué le sirve esto a los biólogos? Pues hay veces que te dicen, mira, esto de aquí. Te dicen, yo creo que resulta que esta población está creciendo menos. O sea, en el hueso este que digo que a partir de los 30 años, los que construyen hueso construyen menos. Pues los biólogos te dicen, yo creo que estas células realmente han dejado de construir porque ha disminuido la velocidad con la que se reproducen, que esa velocidad con la que se reproduce viene aquí, ¿vale? Pues tú vas a tu modelo, ¿vale? Y puedes tocar esa velocidad. O sea, eso no lo puedes hacer en una persona, pero en el modelo sí tú puedes decir, pues ponme la velocidad a la mitad y ves qué es lo que observa, qué es lo que te predice el ordenador que está pasando con esa población. Y si lo que te predice el ordenador que está pasando con esa población es contrario a lo que te está diciendo el biólogo, al biólogo le dice, oye, aquí tocamos la velocidad y esto no se mueve. O le dices, pues sí, mira, tocamos la velocidad y tienes razón. Sí que está disminuyendo, o sea, sí que se está realmente construyendo menos hueso. Entonces, este tipo de los modelos matemáticos, ¿vale?, sirven para entender la dinámica de poblaciones y para contrastar hipótesis que no se pueden contrastar experimentalmente. O a lo mejor muchas veces sí que se pueden contrastar experimentalmente, ¿no?, in vitro, no in vivo, pero es carísimo contrastarla experimentalmente, porque a lo mejor contrastarla experimentalmente requiere ratones al que tienes que pagar y luego después los tienes que matar,
¿vale? Entonces, con este tipo de modelos, tú lo que puedes hacer, con esto no vas a curar una enfermedad, pero con esto lo que sí que puedes es orientar. Te hacen preguntas y tú puedes orientar sobre ellos si van encaminados con las sospechas que tienen o con las que no tienen, ¿vale? Bueno, pues cada vez más este tipo de cosas se están utilizando también en otra cosa que se llama medicina predictiva. ¿Os suena esto de algo? Bueno, pues hay medicamentos, hay personas que tienen una enfermedad, ¿vale? O simplemente a lo mejor no tienen una enfermedad, tienen un deterioro de vida a la edad, y hay medicamentos que funcionan en un grupo de personas y en otro grupo de personas no. ¿Por qué? Pues porque hay características propias de esa persona que hacen que ese medicamento funcione o que no funcione. Entonces, ¿para qué se utilizan modelos de este estilo? Pues la idea es, en lugar de probar con las poblaciones, voy a generar lo que se llama un gemelo digital, ¿vale? Es decir, yo genero un modelo que me responda a las características de un grupo de personas y sobre ese modelo ensayo, ¿vale? Estamos hablando de ensayar cosas, a lo mejor por ejemplo como quimio. Entonces, con ese modelo ensayo y luego pues yo, cuando hablo con los médicos correspondientes, pues les puedo decir, mira, según nuestro modelo, lo que nos dice es que es más apropiado tal cosa, tal otra. Y eso es lo que se conoce a día de hoy como medicina personalizada. Bueno. Y lo último de lo que os quiero hablar, y ya con esto os dejo, que también es una aplicación de las matemáticas a la medicina, también con respecto al hueso, pero esta no tiene nada que ver con la anterior. Fijaos, de hecho aquí no hay ningún tipo de ecuación, aunque ahora sí que os voy a poner una función. Bueno, la osteoporosis me habéis dicho antes que sabéis lo que es, ¿vale? Si fijaos, los que no sepáis, si nos vamos aquí, ¿vale? Aquí se define la osteoporosis como una enfermedad en la cual los huesos se vuelven frágiles y más propensos a romperse, a fractura, ¿vale? Entonces, bueno, esto de aquí que os voy a contar no va sobre intentar entender la osteoporosis, sino cómo medirla. ¿Vosotros sabéis cómo se mide si una persona tiene osteoporosis o no? Vale, ¿habéis escuchado alguna vez? Hablo sobre todo de madre y abuela, iba a decir, ¿habéis escuchado alguna vez a vuestra madre o abuela? Se habla sobre todo de madre y abuelas porque se sabe que las mujeres sí tienen una incidencia superior, sí. Entonces, pues le hacen una cosa que se llama densitometría. La densitometría es, pues van al médico y le hacen unos rayos, o sea, le hacen rayos X, lo que pasa es que le hacen rayos X de una intensidad baja y además dos tipos de rayos X distintos que se comportan de manera distinta, de manera diferente entre sí cuando atraviesan zonas blandas y hueso. Entonces lo que hacen es que viendo la diferencia que existe de respuesta entre esos dos rayos X, pues te asignan un numerito y te dicen, pues sí tienes osteoporosis o no tienes osteoporosis, ¿vale? Entonces, bueno, esto de aquí, la osteoporosis, no es una cosa que esa medida, esa densitometría no te la hacen de todo el cuerpo. Te toman una radiografía aquí de la parte baja de la columna vertebral y te toman una radiografía de la cabeza del fémur y con eso te lo hacen, ¿vale? Bien, existe otra cosa que se llama, que es más avanzada que la densitometría, que se llama Trabecular Bone Score, ¿vale? Que es básicamente te toman de esas radiografías que te han tomado, ¿vale? Fijaos, aquí hay una radiografía de un hueso sano y aquí de un hueso con osteoporosis. Fijaos lo que le está pasando al hueso. En el hueso sano tiene una estructura, como antes hemos dicho, como una esponja de mar, ¿vale? Y cuando tiene osteoporosis lo que ha pasado es pues que esa estructura tiene un agujero muy grande, por eso es propensa a fracturas, porque eso deja de poder soportar toda la carga del esqueleto. Entonces, ¿qué hacen con eso? Eso lo convierte, esta imagen de aquí la convierte en una imagen 2D que se llama un variograma, ¿vale? Y con este variograma lo que hace es que lo analizan. La diferencia entre lo de antes es que la densitometría cogen solamente puntos aislados, ¿vale? Y con esta técnica lo que estás haciendo es que estás cogiendo una región más amplia, porque estás analizando el conjunto de la imagen. ¿Qué hacen con ese conjunto de la imagen? Esto lo hacen empresas que están especializadas en esto. Pues cogen una función matemática que está definida en función de la intensidad de color de esos cuadraditos. ¿Vale? Esa función matemática, según el resultado que te dé, pues de un valor hacia adelante tiene osteoporosis y de un valor para abajo pues no tiene osteoporosis. Bueno, no sé si es de un valor para adelante o de un valor para atrás. Pero vamos, marcan un límite y a un lado está la gente de osteoporosis y a otro lado no está la gente de osteoporosis. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Bueno, porque como ya he dicho, esto solamente lo hacen de la parte baja de la columna y de la cabeza del fémur. Pero hay un grupo de población que tiene un montón de osteoporosis en una zona del cuerpo solamente localizada, que no es ni la parte baja de la columna ni
en la cabeza del fémur, que son los parapléjicos. ¿Vale? Si cuando tú acabas una silla de ruedas, lo que ocurre es que la parte del esqueleto que tú no usas se deteriora. ¿Por qué se deteriora? Porque el ejercicio físico es fundamental para la salud del hueso. ¿Vale? Hago un inciso, esto a ver si nos concienciamos. ¿Vale? Entonces, es tan sumamente fundamental que, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que los brazos que cuando tú comparas los dos brazos de un tenista, ¿vale? La densidad ósea del brazo con el cual ellos juegan es muchísimo superior a la del otro brazo. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, esta gente que está en silla de ruedas, lo que pasa es que si no carga peso en las piernas, las rodillas especialmente se le deterioran muchísimo. Entonces, se le deterioran hasta el punto, sufren osteoporosis, pero solamente una osteoporosis localizada en la rodilla. Se le deterioran hasta el punto de que se le rompe la rodilla. ¿Vale? Bueno, pues cuando los médicos han ido a ver cómo tratar a esta gente, el problema es que no existen estándares de hueso sano en rodilla. ¿Eso qué significa? Que tú para medir la osteoporosis sabes aquí y aquí qué valores son los normales y qué valores no son los normales. Pero en la rodilla no se tiene ni idea, y no se tiene ni idea a nivel mundial. Entonces, ¿en qué estamos ahora mismo? Pues estamos metidos en un proyecto de investigación cuyo objetivo ¿cuál es? Es establecer unos estándares de hueso sano para la rodilla. ¿De cara a qué? De cara a luego después estudiar la osteoporosis en pacientes que están en silla de ruedas, ¿vale? Para intentar trabajar con ellos con terapias pues, que intenten corregir esa osteoporosis. ¿Y dónde entran las matemáticas en todo esto? Bueno, las matemáticas entran en que la investigadora que lleva todo esto nos conoce al grupo y sabe que normalmente estos tipos de análisis que hacen las empresas son más chunguis que los que hacemos nosotros. ¿Vale? Entonces la idea es, bueno, ya que vamos a poder desarrollar un estándar de hueso sano, vamos a desarrollar un estándar de hueso sano que desde el punto de vista matemático sea un estándar bueno. ¿Vale? Entonces, pues ahora mismo tenemos un proyecto de investigación que va a arrancar en breve, cuyo objetivo eso es. Para nosotros, el objetivo de ellos es otro. El objetivo de los matemáticos que estamos metidos ahí es desarrollar una medida de hueso sano en rodillas para luego pues, poder comparar las medidas de hueso con osteoporosis en enfermos parapléjicos. ¿Vale? Entonces, pues con esto cierro la charla. Espero haberos convencido de que las matemáticas están conectadas a la realidad y espero también que no os hayáis aburrido mucho. ¿Vale? Pues si me queréis preguntar algo de esto, de lo que apetezca que esté relacionado con matemáticas, claro. ¿Qué fue lo que te dijo de estudiar las matemáticas geométricas y...? La parte de la geometría. Uy, es que a mí, bueno, no sé si estaría alguna aquí igual, pero es que a mí desde siempre y de muy chica me han gustado mucho las matemáticas, porque para mí son como un juego. ¿Vale? Es decir, la parte tanto de calcular, esa no me gustaba tanto, bueno, yo calculaba porque tenía que calcular, pero todos los tipos de problemas de lógica, acertijos, todo eso me gustaba un montón. Y luego después también, cuando estaba en el instituto, cuando tenía vuestra edad, de repente pues me di cuenta de que con matemáticas se podían explicar muchas cosas, ¿no? Como que los físicos siempre usaban las matemáticas. Y además yo siempre veía que los físicos siempre iban como, o sea, como que en el instituto siempre estudiábamos menos matemáticas de las que necesitábamos en física o incluso en otras áreas cuando nos ponían alguna fórmula en química y yo pues tuve la necesidad de saber más. Claro, mi objetivo era estudiar matemáticas para luego pues, estudiar física porque me gustaba mucho. Pero al final me gustaron un montón las matemáticas y me quedé haciendo matemáticas nada más. Bueno, hasta ahora que he vuelto otra vez a la vena esa aplicada y hago cosas aplicadas a la medicina. ¿Dónde estudiaste matemáticas? En Granada. Pero vamos, ahora tenéis muchas opciones. De hecho, aquí dentro de poco vamos a poner un grado de matemática y filosofía. Echa a andar, está ya, bueno, está aprobado por la Junta de Andalucía. Echa a andar el curso que viene, no, el siguiente creo que echa a andar. ¿Y en qué se relaciona? La parte más teórica de las matemáticas está muy relacionada con la filosofía. De hecho, el trabajo de Riemann, él se preguntaba en sí qué era el espacio, ¿no? Sí, hay ramas de las matemáticas, claro. Él decía, claro, hay una parte de las matemáticas, por ejemplo, que hay una parte de la geometría que está relacionada con los espacios que tienen distinta curvatura, que durante mucho tiempo estuvieron ¿os suena de algo los elementos de Euclides?
que es un libro clásico que durante muchos años se estuvo utilizando como, durante siglos y siglos se estuvo utilizando como libro de texto. Bueno, pues en ese libro hay 5 postulados que son los que definen la geometría del espacio, ¿vale? Y durante mucho tiempo se estuvo pensando que el 5.º postulado sobraba, ¿vale? Es decir, decían, para tú construir la geometría necesitas estas 5 cosas, y durante mucho tiempo pensaban que la 5.ª cosa sobraba porque se podía deducir de las anteriores, ¿no? Y se dieron cuenta de que no, porque si esa 5.ª cosa la cambiabas por otra te aparecían geometrías curvadas. Pues esa parte de las matemáticas muy teóricas que se dedica a buscar el porqué de las cosas y a preguntarse si las cosas cuando te las dan así realmente son así o no, ¿vale? Pues esa es la que está estrechamente ligada a la filosofía, ¿vale? No sé qué. Pues tenéis más lo que queráis, decidme. ¿A ti le oiga que te dedicas a seguir estudiando y ya está? No, mira, el proyecto de la osteoporosis lo vamos a empezar ahora. ¿Que yo qué hago en mi día a día? Pues mira, muy distinto cuando hago geometría que cuando hago cosas de estas. Cuando hago geometría tengo que estudiar y pensar. Sí, es como se me ocurre una idea de repente, digo, uy, pues yo creo que esto va así. ¿Vale? Entonces, normalmente ¿qué tengo que hacer? Estudiar lo que ha hecho otra gente antes, porque a lo mismo a la gente de antes se le ha ocurrido y ya lo han hecho. Entonces, primero miro que nadie lo ha hecho. Bien, si nadie lo ha hecho, luego después pienso qué es lo que necesito para hacerlo. Y me pongo a estudiar, y una vez tengo todo eso, empiezo a encajar piezas de un puzzle. Es como los acertijos esos que me gustaban cuando chica, más o menos. Pero es papel y lápiz. Y lo que hago con medicina, eso es otra forma muy distinta de trabajar. Porque eso normalmente, claro, es una interacción continua con biólogos y con médicos. Entonces ellos te hacen preguntas y es un búscate la vida. Para empezar, no me entero, la mayoría de las veces no me entero primero de lo que me están contando, con lo cual me toca estudiar de lo que me están contando ellos, ya sea de medicina, de biología. Una vez que me han contado lo que ellos, o sea, una vez que yo me he hecho un esquema mental, que creo que más o menos me entero de lo que me dicen, ¿vale? Me tengo que sentar a pensar qué es lo que se puede hacer ahí. Si alguna de las preguntas que ellos nos han planteado, porque ellos normalmente te plantean preguntas, ¿vale? Yo qué sé, pues por ejemplo aquí, ¿vosotros pensáis que puede haber una manera mejor de medir la osteoporosis y el hueso sano en la rodilla? Digo, bueno, vamos a ver cómo se mide la osteoporosis, me estudio cómo se mide la osteoporosis, me estudio lo que hace esta gente, con lo que sé de hueso, digo, creo que sí, ¿vale? Y entonces ahora, luego pues viene la siguiente parte, que es pelearte para que te den los datos. ¿Vale? Porque para todo esto necesitas que te pasen datos de analítica de pacientes o que te pasen imágenes médicas. En el proyecto este de la osteoporosis no va a haber problema, porque como no han buscado ellos, ya tienen los datos. Y una vez que te llegan los datos es pelearte con los datos, porque tú en tu mundo ideal teórico has pensado que iba a poder hacer una cosa chulísima con los datos, pero a lo mejor hay radiografías que vienen mal, no tienes personas en todas las franjas de edad que necesitas, tienes muchas más mujeres que hombres. Entonces con todo eso te tienes que sentar otra vez a pensar, a diseñar un modelo que pueda responder otra vez a las necesidades que hay. ¿Y qué te llamó la atención para estudiar matemáticas y estudiar la medicina? Que si me da una... ¿Qué fue lo que te llamó la atención para estudiar ayudando a la medicina? Pues mira, porque yo tengo una hija que tiene sospecha de una enfermedad rara. Entonces, la niña está estupendamente, gracias a Dios, parece ser que se van a quedar solo en sospechas, ¿no? Pero al principio la gente a mi alrededor pensaba, era muy chica cuando le detecté algo, al principio la gente a mi alrededor pensaba que yo estaba loca perdida, que era la depresión postparto, y entonces estudié mucho sobre la posible enfermedad que podía tener mi hija, mucho, hasta que encontré una endocrina, que es la que la lleva, que dije, bueno, ya me puedo despreocupar porque esta mujer le va a hacer todas las pruebas que haya que hacer y yo ya puedo vivir feliz. Pero cuando ya me despreocupé, porque ya la niña estaba controlada, parecía que todo estaba bien, dije, de esto se pueden hacer cosas de matemáticas. Lo que pasa es que yo no sabía nada de esas matemáticas, pero tenía amigos que sí que trabajaban en matemática aplicada. Entonces me los cogí y les dije, oye, yo creo que aquí se puede hacer algo. Digo, que todo lo que se ha estudiado que sirva de algo. Y me dijeron, sí que se puede hacer algo. Me dijeron con quién contactar, que eran especialistas en ese tipo de cosas. Sí, y entonces pues así acabé haciéndolo, por eso me fui 1 año y pico a formarme, claro. Y en el sitio ese que está formándome, la mayoría de la gente, el sitio ese en el que yo estaba formándome, la posible enfermedad que podría tener mi hija, un desorden de tipo proliferativo, pero no es cáncer, simplemente hay una población que crece más de la cuenta, ¿no? Una población en el hueso. Pero el sitio que me mandaron a formarme es un sitio que es especialista se llama el Laboratorio de Oncología Matemática. O sea, ahí hay un grupo muy grande que están ingenieros, biólogos, físicos,
matemáticos, además matemática aplicada, matemáticos más teóricos, y lo que hacen principalmente es temas relacionados con cáncer. Y la mayoría de la gente que ha acabado ahí es porque tiene algún caso cercano en la familia y ha dicho lo que yo sé que pueda contribuir a que avance esto de alguna manera. Pues muchas gracias. Muchas gracias.